Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo te voy a hablar sobre el tema de fiscalidad, sobre el tema de autónomos. Y bueno, es algo interesante, es un tema muy interesante y que vale la pena conocer bien. Muchos preguntan cuando comienzan en un negocio multinivel si tienen que hacerse autónomos, es una pregunta muy habitual. Y bueno, la respuesta sería que sí, que con el tiempo tienes que hacerte autónomo. Y que sepas que una persona que entra en multinivel, si entras en multinivel, eres un distribuidor independiente, con lo cual la empresa, la compañía no tiene responsabilidad sobre lo que tú haces, sobre tu negocio, eres independiente, de modo que es tu propia responsabilidad. Con el tiempo, si tienes ciertos ingresos, deberás hacerte autónomo. Bueno, la pregunta sería, ¿en qué momento, qué ingresos tengo que tener para hacerme autónomo? Pues es una pregunta interesante. Bueno, lo que te puedo decir es que hay precedente legal, ha habido juicios por este tema, hay información, te he puesto un enlace para que veas información jurídica de cómo los jueces dan la razón a quienes no se dan de alta en autónomos, en régimen de autónomos, hasta que no tienen unos ingresos. En este caso ellos estiman que los ingresos tienen que ser el salario mínimo interprofesional. A día de hoy, en 2012, estamos hablando de 640 euros al mes aproximadamente, lo que es el salario mínimo interprofesional. Es decir, si tus ingresos no superan esta cantidad mensualmente, aunque estarías saltándote la ley, pero si vas a juicio, las leyes están a tu favor. Así que los juicios que emitirían serían a tu favor. Eso es lo que hay precedente. Y te he puesto un enlace para que veas información jurídica de este tema. Eso lo tienes que saber, ya sabes un dato interesante. Hablando sobre el multinivel, tienes que saber que hay dos vías de negocio. Una vía ya sabes que es la venta directa, donde ganas dinero por ofrecer a otros los productos. Tú los compras con descuento, puesto que tienes licencia para comprar con descuento, los compras con descuento y los vendes a otro precio. Te ganas la diferencia. Y la otra vía, la de hacer equipo, hacer red y recibir comisiones o recibir regalías. Bueno, hablamos de la primera vía, la vía de la venta directa. Bueno, la compañía ni nadie sabe si tú estás comprando los productos para consumo propio, para ti, para consumir tú. Hay muchos clientes que a lo mejor dicen, oye, pues ¿por qué no adquiero la licencia de distribuidor y de ese modo puedo comprar con descuento toda mi vida? Bueno, pues eso no es una actividad, eso simplemente es como un cliente que compra un producto, de modo que esas personas no tienen absolutamente ningún problema, no tienen que darse de alta en autónomo, por supuesto, están comprando para ellos, para consumir, al igual que posiblemente tú, seguro que tú también, si estás ya en una compañía multinivel, las compras que haces, muchas de ellas, algunas de ellas son para ti, para tu propio consumo. Bueno, pues ¿qué ocurre? ¿La compañía qué hace? Bueno, la compañía a final de año hace una declaración, hay una declaración informativa en Hacienda, donde declara a aquellos clientes que tienen, aquellos distribuidores con licencia, que han comprado en todo un año más de 3.000 euros. Hace una declaración y dice, mira, fulanito de tal, estos han comprado más de 3.000 euros. Incluso dice el importe que han comprado. ¿Qué ocurre? Pues que si tú estás comprando importes muy altos todos los años, imagínate de 9, 10.000 euros, evidentemente es de suponer que eso no es para tu consumo propio, es de suponer que tienes una actividad. De modo que, sin duda que estás jugándotela. Si es así, estás jugándotela. Estás comprando año tras año, estás jugándote que tengas algún día que crucen datos y digan, oye, ¿qué pasa con esta persona? Está de alta, ¿cómo es su actividad? Y te busquen. Tienes que saber esto. Hay una declaración, cuando es más de 3.000 euros, que por cierto, no es descabellado pensar que una familia puede gastar ese importe, y a veces hay compañías que tienen una gran gama de productos de uso diario, de productos muy utilizados, de modo que puede ser que una familia gaste esa cantidad para consumo propio. Así que en ese sentido tienes tú que valorarlo. La otra vía de negocio, la que estábamos comentando también, era la vía de las comisiones o regalías que recibes de parte de tu equipo. Bueno, que sepas que de esas comisiones Hacienda va a percibir de tu parte realmente un porcentaje. En este caso es una retención que la compañía va a hacerte siempre que te correspondan comisiones o regalías, te va a hacer una retención y la va a ingresar en Hacienda a tu nombre.
al cabo del año va a haber una cierta cantidad, entonces dependerá de la cantidad esa también el que tú digas, oye, estoy fuera de la ley, estoy realizando una actividad, ya es una actividad esto lo que estoy teniendo, es un ingreso importante. Es decir, va a depender mucho de los ingresos que tengas y va a depender de ti mismo, de lo que quieras hacer. Al fin y al cabo es tu responsabilidad, como te digo. Que sepas que tienes opciones, hay opciones muy buenas. En este post o en este vídeo también debajo te pongo enlaces, porque puedes pagar una cuota de autónomo muy baja, de hecho la mitad de lo que se paga habitualmente, de una cuota normal, la mitad serían 125 euros aproximadamente. Y esa cuota sería dándote de alta como el epígrafe de venta a domicilio. Te pongo información para que lo investigues, que puedes pagar una cuota de la mitad. Evidentemente cotizarías también la mitad, o sea, vas a cotizar menos para tu pensión en el futuro. Pero sin duda, te digo una cosa, la mejor pensión que puedes hacerte es tu propio negocio multinivel, que te va a generar una pensión muchísimo mayor de la que puedes tener con estas cotizaciones. Bueno, el caso es que he preparado un vídeo muy breve también, un ejemplo que vas a poder ver, muy interesante, donde vas a poder ver las comisiones que puedes percibir o las regalías siendo autónomo y no siéndolo. Empezaremos viendo las comisiones sin ser autónomo. Pues aquí vamos a ver un ejemplo de cómo sin ser autónomo tienes unos ingresos y siendo autónomo tienes otros ingresos. Y vas a ver la diferencia como es realmente muy poca. Y vamos a ver por qué. Esto lo vamos a explicar, En este caso vamos a hablar y vamos a poner un ejemplo sin ser autónomo en primer lugar, con unas comisiones o regalías. Aquí estamos hablando exclusivamente de las regalías. En este caso, en este ejemplo, solo hablamos de las regalías que recibes de parte de la compañía. Es decir, regalías por tu equipo, por las compras que hace tu equipo. Bueno, imagínate en este ejemplo que no eres autónomo y que tienes unas regalías de 1.000 euros mensuales. Bueno, pues ese mes la compañía ingresa en Hacienda, te retiene 210 euros e ingresa en Hacienda esos 210 a tu nombre y a ti te paga al fin de mes, tú percibes 790 euros. Ese sería lo que ocurriría si tú no eres autónomo. Vamos a ver ahora qué pasaría entonces cuando eres autónomo. Fíjate, siendo autónomo, vamos a ver este ejemplo, ahora te lo explico, hay muchos números, no te preocupes, es muy sencillo. Mira, siendo autónomo, la cosa cambia, porque eres tú quien emite una factura a la compañía. Es decir, tienes unas comisiones, también las mismas, de 1.000 euros, pero añades el IVA. Tú facturas con IVA a la compañía. Es decir, la compañía a ti te paga el importe que tienes que recibir más el IVA. En total, en este ejemplo, 1.210. Vale, tienes una cuota de autónomos, en este caso hemos puesto la cuota habitual, la normal de 254,21. Eso lo tienes que pagar, Eso sería un gasto que tú tienes. Pero vamos a ver cómo se puede desglosar todo. Mira, tienes que saber que los gastos que tú tengas al mes y que de hecho tienes siendo autónomo o no siendo autónomo, son deducibles. En este caso la cuota de autónomo, esta no la tendrías si no eres autónomo, por supuesto. Pero al ser autónomo es un gasto deducible. Es decir, tienes aquí, te he puesto un ejemplo de varios gastos deducibles. Hay muchos tipos de gastos deducibles que afecten a tu negocio. Por ejemplo, la cuota de autónomos, como ves arriba, el teléfono, el ADSL, viajes, gasoil, reparaciones, seguro incluso del vehículo. Electricidad, también puedes pagar una parte. Si estás trabajando con un ordenador todos los días, pues puedes pagar una parte de lo que consumes de electricidad. Tarjetas, impresos, publicidad, autopistas, dietas, gastos, otros gastos pues de servicios profesionales, a lo mejor del asesor, si es que tienes, o otros servicios. Aquí he hecho una suma de estos gastos deducibles. Fíjate, estos gastos deducibles suman en total en un mes 552,21 euros. Realmente de estos gastos deducibles que deducen luego en los impuestos, ahora verás de qué manera, la cuota que tú has añadido es la de autónomo, que también deduce. Esa cuota sí que es un gasto que tú tienes que has añadido. Los demás ya estaban. Pero es que ahora
te permite, al ser autónomo, te permite deducirte el IVA que de otra manera no te deducías. Aquí hay un IVA de estos gastos que ya tenías, que se llama IVA soportado, porque lo estás soportando tú, lo estás pagando tú, y ahora sí te lo puedes deducir. En este caso suma 62,58. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo simplemente. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que tienes un IVA repercutido, ¿eh? El IVA repercutido es el IVA que tú le has facturado a la empresa, a la compañía. En las comisiones que tenías le has facturado un IVA, le has añadido un IVA. Vale, ese IVA lo tienes que pagar a Hacienda, son 210 euros, pero has tenido un IVA soportado. Has soportado un IVA, has tenido un coste al pagar gastos que tenías con IVA. La diferencia es lo que realmente pagarás en tu impuesto. Y aquí ves un IVA a pagar en total de 147,42 euros. Es decir, IVA repercutido menos IVA soportado, ese coste vas a tener 147 euros. ¿Vale? Bueno, ahora vemos los ingresos, aquí un poco más abajo. Como ves, has tenido unos ingresos de 1.000 euros. También hay un impuesto a pagar referente a los beneficios que tú tengas. Por lo tanto, has tenido unos ingresos de 1.000 euros ese mes. Pero recuerda que has tenido unos gastos también. Hemos sumado en esos gastos la cuota de autónomo, que también es un gasto nuevo. Vale, pues esos gastos te dan una diferencia de, como ves, ingresos menos gastos, 447 euros con 79. Pues de ese importe es ahora del que se paga el impuesto, que es el 20%. Ese es el beneficio neto que tú has tenido. Pues de ahí se paga el impuesto, que es, en este caso, como ves, de los 447 euros, el 20% son 89,56. Fíjate lo que está en rojo. Tenemos en rojo, arriba, el IVA a pagar, 147 euros. El impuesto sobre beneficios, 89 euros. Y, por supuesto, la cuota de autónomos. Como ves, has percibido de la compañía 1.210 con el IVA. Vas a pagar la cuota de autónomo, que son 254 euros. La cuota más alta, también te digo, ¿eh? Tienes otras opciones para pagar una cuota menor, como ya te he comentado en el vídeo. Pero en este caso, 254 euros, la cuota habitual, vamos a decir. Total IVA a pagar, el IVA que te toca pagar, 147 euros, lo que está en rojo. Y el impuesto de beneficios, que serían 89,56. El líquido total, lo que te queda en tu bolsillo al final de mes, es de 718,81. Hacemos la resta y sale eso. Quédate con este importe, 718,81. Bueno, ¿cuánto cobrabas sin ser autónomo? 790 euros. ¿Recuerdas? ¿Cuánto cobras siendo autónomo? Pagando tus impuestos, pagando tu cuota de autónomo, cotizando, 718,81. La diferencia, escasa, muy pequeña. Si te das cuenta, 71,19. Todo dependerá de cómo hagas tu contabilidad, de los gastos que tengas, pero bueno, que sepas que este importe, esta diferencia vale la pena, porque ese sería el coste real que estás teniendo por estar totalmente dentro de la ley, pagando tu autónomo y cotizando, ¿eh? Bueno, espero que la información te haya gustado y te haya resultado interesante y te invite a hacerte autónomo lo antes posible y a dedicarte de lleno a este negocio que es una verdadera maravilla.